Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La justicia argentina acaba de confirmar la condena de 6 años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner por fraude al Estado Nacional. La maniobra, según los 3 jueces de la Cámara de Casación, tuvo que ver con licitación de obra pública que le cedió a su amigo, el empresario Lázaro Báez, también condenado, y donde, según la justicia, hubo una estimación de 84.000 millones de perjuicio al Estado Nacional. No estuvo presente la expresidenta en la lectura de la sentencia, que fue en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Pi. A partir de ahora, lo que tiene la posibilidad de defensa es de ir a la Corte Suprema de Justicia. Será un largo camino de algunos años, con lo cual hoy en día la expresidenta, de tener aspiraciones políticas, puede presentarse a una candidatura. No está en riesgo su libertad, porque hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no deje firme el fallo, no irá a la cárcel ni tampoco tendrá algún tipo de impedimento en cuanto a la postulación de cargo político alguno. President Joe Biden and President-elect Donald Trump meeting in the Oval Office Wednesday. Looking forward to having a, like we said, smooth transition. It's their first sit-down since Trump secured a second term. Politics is tough, and it's, in many cases, not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get. It's a tradition for the outgoing president to host the incoming commander-in-chief after the election. But Trump did not host Biden in 2020, as he fought the election results based on falsehoods about voter fraud. He also chose to skip Biden's inauguration. Following a disappointing loss for the Democratic Party, Biden has been intentional in his efforts to endorse the sanctity of the election and acknowledge Trump's victory. Campaigns are contests of competing visions. The country chooses one or the other. We accept the choice the country made. This meeting comes as Biden works to secure his legacy and Trump prepares to take office, tapping loyalists for key positions that offer a glimpse into how certain policies may be implemented. According to people familiar with Trump's plans, South Dakota Governor Kristi Noem will be asked to lead the Department of Homeland Security, and sources say Florida Senator Marco Rubio is his top choice for Secretary of State. La selección brasileña ya se encuentra relativamente cerca de Venezuela. A fin de cuentas, ha elegido a Belém, en la región amazónica, como su sede de preparación. Gabriel Martinelli y Leo Ortiz se han unido al equipo como reemplazos de los lesionados del Real Madrid, Rodrigo y Eder Militão. Vinicius Júnior, que no estuvo presente en la última jornada, se encuentra en excelente forma. Tras sentirse injustamente relegado en la entrega del Balón de Oro, el delantero respondió con una destacada actuación, anotando 3 goles en la contundente victoria del Real Madrid sobre Osasuna en la Liga. También se incorporaron Luis Enrique e Igor Jesús, compañeros del venezolano Jefferson Savarino en el Botafogo, finalista de la Copa Libertadores. En la primera sesión de entrenamiento en el estadio Mangueirão, no se reveló ninguna pista sobre el 11 titular. De los 23 convocados, solo 14 participaron en la práctica con balón. Aunque Brasil ha ganado los 2 últimos partidos, el seleccionador no cree que será un encuentro fácil en Maturín. Venezuela vem invicta. Dorival Júnior afirmó que Venezuela no ha perdido en su estadio y ha jugado con mucha personalidad, por lo que será un enfrentamiento complicado. Sin embargo, destacó que la verde y amarela se encuentra en mejores condiciones que en partidos anteriores. Do que nas partidas anteriores. A ver si al final del partido la fiesta será con caipirinha o con vino tinto. Desde São Paulo, Brasil, Dan Cister para Telearuba.